goedemorgen, welkom op dag 2 van de KNPS Hengstekeuring in het voorjaar 2026. Waar de week van de Hengstekeuring-commissie een plaatslichaam innemen. Corrie Terpstra van der Meer, op van Meulen en op Gastel. We beginnen op vandaag als Hengstekeuring-commissie. Ik wens u weer enorm veel succes toe. En laten we daarmee beginnen met de 9e groep, tweede bezichtiging Hengsten. Onze ringmeester staat op de omwandstraat aan. Het is bijna 8 uur, nog niet of 4 uur. En dan is het zover. En de eerste is op binnen. En we deze morgen met de bezichtiging van de nummer 132. 132 in de tweede bezichtiging. 132 Sarnaisi Central de Willem van het Tolhekken. We hebben dus de zoon van Janus 484. Een stemmening van Andries 415. Bevat bij Astrid ten Bos in Nijmegen. En in bezit van Winnie Age Akkema uit Siegerswoude. 132 dus van Janus 484, dan Andries 415 en daarachter rechts de Rijkse 349. We zijn begonnen.
Vervolgens hengst nummer 4 in de keuring staan. Hengst nummer 4, nummer 4, nummer 4 en nummer 4, Walt van der Klei. Van Oldman 502, een sterk triple aanmelding van 1400 en... Estamos viendo a caballo número Martijn Meijer in de hand is de eigenaar. número 4, Walt van der Klei, padre es Ulbrand 502, madre de Ietske van der Klei y criado por Bram Forst y propiedad de la familia Martijn Meijer y Den Hart. Buenos días a todos, va a ser un día exitoso con nuestro socio Omroep Friesland. Van a poder seguir ver todo el día en alemán, inglés y en español. Mi nombre es Rubén Bosja y yo les traduciré en español. El día sábado también nos pueden seguir por la televisión en Fries. Deze dag staat in het teken van de tweede zichtering, finales van de Horses-Toeflaai, KNVS Sportcompetitie Duiken en natuurlijk de Jong KNVS. Hoy es el segundo día, el final de Horses to Fly KFPS, competición de deporte, y obviamente también tenemos la clínica de los sementales jóvenes. La competición de deporte Horses to Fly KFPS tiene 4 rondas y van a competir en 4 categorías: Young Riders, Yeguas, Sementales y en la final hay los ganadores de las clases Young Riders, Yeguas y Sementales. Y el precio final es Itstinen Hinder, ofrecido por la familia Donker de Spanga. Y la señora Herma Donker les presentará el precio final.
Door met catalogus nummer 138. Hengstnummer 138. Seguimos con el caballo número 138. Wispe van der Rijnwijk. Hijo de Johannes 484 y la madre es Orgire Torben 466, criado por la familia I. de Vries van Vliet de Oosterwolde. Tiene un porcentaje de consanguinidad de 17.94% y alzada de 158 centímetros. Hoy vamos a ver a 59 sementales. En total habrá 118 sementales en toda la inspección. Ayer 23 se fueron a la tercera. Opgesteld is hengstnummer 151. Ya está listo el caballo 151. 151, 151, 151. Walt van der Hargerweg. Walt van der Hargerweg.
hijo de Howard 514, creado por N.J.M. Koyman en Schoor y propiedad de S.J. Reuter de Nijbase y Ruth Sheikh de Eli en Reino Unido. 151 Walt van der Aar. Tiene una alzada de 163 centímetros y un porcentaje de consanguinidad de 18.1%. Mientras también se puede ver unos cursos en el Westcourt WTC Hotel aquí al lado. Hay cursos en inglés, alemán y holandés. Todo el programa de los Young KFPS, los jóvenes KFPS de los cursos, están en la página 86 del catálogo. El segundo día es, como les había comentado, 23 van a ser seleccionados para la próxima ronda. Todavía les toca una inspección de semen. El resultado de esa inspección será dado el 19 de enero, este lunes que viene.
nu de bezichtiging van hengst nummer 11. Vamos a seguir con el semental número 11. Nummer 11, de nummer 11, Inte van Banteghe. Imte van Banteghe, hijo de Ulbrand 502. Pikkel 470. Fokker eigenaar P. Hoekstra. Criado por P. Hoekstra y Moerling de Banteghe. Les repito, número 11. Hijo de Ulbrand 502 y Bickel 470. Alle informatie van de hengsten vind je natuurlijk ook op het scherm. Toda la información de los sementales también se puede ver en la pantalla y también en el sitio web de Omroep Friesland. Estamos viendo a Imte van Banteghe. Tiene una alzada de 163 centímetros y un porcentaje de consanguinidad de 17.81%. Seguimos con el próximo semental número 144.
144, 144 Sankt Kette. Wopke van Hilstedt. Wopke van Hillestedt Ostergaard. Dan heeft hier een zoon van Hengst, Johannes 484. En de stemming van Norbert 444. Descendencia de Johannes 484 y de la yegua Norbert 444. Criada por la familia Oosterhoff de Suldrup. 484, dan Norbert 444 en dan Wiert 409. Uitgevoerd in Denemarken. El semental está criado en Dinamarca. Tiene un porcentaje de consanguinidad de 18.49% y una alzada de 165 centímetros. Tiene una línea materna de 25. Vamos a ver al último semental de este grupo.
de laatste hengst alweer in groep nummer 9 is hengst nummer 3. Es número 3. El último semental. Wunder van Stal Horjes, hijo de Ulbrand 502, por la yegua Chale 454, criado por la familia Jorges de Uiterwellinga. Tiene una alzada de 164 centímetros, un porcentaje de consanguinidad de 18.31%. Esos fueron todos los sementales del grupo número 9. Y ahorita procedemos a el jurado. Vamos a ver qué pasará. Todos los sementales van a regresar al anillo y vamos a escuchar lo que va a decir el jurado.
Mooi muziek erachter, dames en heren. Temperamentvolle jongheidsten. Estamos viendo a los sementales Zijn er chocar. bijna uitzien. Dat betekent dat we gaan luisteren. Los jurados ya van a terminar y vamos a escucharlos. Corrie Terpstra van de weer Corrie Terpstra zal het woord voeren. De uitslag zo dadelijk van groep nummer 9. van a dar los resultados del grupo número 9. Buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día de la inspección sementales. Tenemos un grupo bastante complicado para empezar. Hemos tenido una discusión, pero ya vamos a dar los resultados. Número 132, un semental con un buen tipo racial. Puede ser un poquito más cerrado en la línea superior. Tiene suficiente altura en la alzada. El trabajo de las extremidades es de buena calidad. En el paso vemos un paso bastante corto, pero suficiente. En el trote vemos un trote que puede ser, las extremidades posteriores pueden ser un poco más hacia atrás, que no será seleccionado para la segunda ronda. Vamos a ver el número 4. Tiene un buen tipo racial con un cuello vertical que puede tener un poquito más de longitud. El semental tiene una buena línea superior, tiene suficiente longitud en la alzada. Es un poquito débil en las extremidades delanteras. Es un paso un poquito corto, pero suficiente tacto. En el trote puede obtener un poquito más de flexibilidad, pero no será seleccionado para la próxima ronda. Número 138, un semental con suficiente tipo racial. Puede ser un poquito más grande en la línea superior, pero tiene un cuello vertical, pero el hombro un poco rígido y la línea superior puede ser un poquito más cerrada. En el trabajo de las extremidades tiene suficiente calidad. Vemos un semental con un paso bueno. En el trote tiene las extremidades posteriores suficiente, pero el semental no será seleccionado. Seguimos con el número 151. Tiene un tipo racial lujoso, tiene los hombros suficientes y está correcto en la línea superior. Puede tener un poquito más de longitud en las extremidades delanteras, pero la calidad de las extremidades es buena. El paso es suficiente y correcto y el trote es suficiente ascendente y sí será seleccionado a la siguiente ronda. Procedemos con el número 11. Un semental se ve
que se ve un poquito más joven en su expresión racial. Es suficiente en la línea superior, suficiente longitud en las extremidades delanteras. El trabajo de las extremidades es suficiente. Vemos un paso muy activo y muy amplio, y en el trote también enseña mucha flexibilidad y mucha suplez. Pero sí será seleccionado a la próxima ronda. Número 144. Un semental con mucho frente y se ve muy joven. Tiene una línea superior correcta, tiene suficiente altura a la alzada. Tiene un buen trabajo de las extremidades, tiene un paso corto y puede tener un poquito más de paso. El trote lo vemos con suficiente fuerza y sí será seleccionado a la próxima ronda. El último, número 3, un semental con un buen tipo racial. En su totalidad es un poco más largo, que puede tener un poquito más de frente. Le hace falta un poquito más de cuello, pero su hombro está correcto y su línea superior se parece bien. Las extremidades pueden tener un poquito más de calidad. En el paso vemos un paso que puede enseñar un poquito más de fuerza. En el trote tiene un paso amplio. Ese semental no será seleccionado para la próxima ronda. Entonces el resultado del grupo número 9. Seguimos con los números 151, número 11 y número 144. En total, los sementales que son seleccionados para la próxima ronda son 26. Seguimos con grupo número 10. Pero todavía les hace falta un chequeo del veterinario. Aparte, hay una inspección de semen y el resultado será dado en el 15 de mayo. Seguimos con el grupo número 10. Más de 300 sementales hemos visto en noviembre y más de 120 sementales serán vistos aquí en Leeuwarden, Países Bajos. Aparte, lo que les había comentado, los cursos empiezan ahora a las 10. Por ahora, seguimos con el grupo número 10. Y mientras, si quiere obtener más información sobre los cursos que habrá a las 10 en el sitio web, lo puede encontrar todo el programa y en el catálogo en la página número 86. In deze groep starten we met hengst nummer 13.
En este grupo empezamos con el cemental número 13. Empezamos con Jevan Damben, hijo de Ulbrand 502 y descendencia de Epke 474, criado por Erlefron Damben en Francia, Ménetrol. El propietario es de Francia. Tiene una alzada de 166 centímetros y un porcentaje de consanguinidad de 17.72%. Nos acaba de llegar la noticia que el cemental número 147 no va a participar.
Entonces les repito, número 147 no será presentado el día de hoy. Oké, ik was even wachten op een volgende instelling. De volgorde iets wijzigen, want dit is zo dadelijk nummer 148. Vamos a seguir y estamos cambiando el orden de los sementales, pero ahorita vamos a proseguir con el número 148. Semental número 148 es Jeep S. Entonces les repito, número 148 ya va a ser presentado. Mooi opgesteld, wordt de hengst nummer 148, dus 148 Jeep S. 148, Sam Kamabrit, Jeep S. Jeep is een zoon van Jeep es hijo de Johannes 484 de la yegua 421, criado por Glas Schipper en Zuid-Schermen y propiedad de Ruiter y Ruth Sheikh Eli de Reino Unido. Jeep tiene una alzada de 167 centímetros y un porcentaje de consanguinidad de 18%.
Van heksenummer 154. Vamos a seguir con el cimental de 154. Número 154, White R. Hijo de Alvin 469, la yegua es Deutzen 420, criado de R. de Jong en Oudehoorn. Tiene una alzada de 166 centímetros y un porcentaje de consanguinidad de 18.3%.
El próximo semental es número 248. Seguimos con número 248. De nummerbeurs Tonger van der Lest. Tonger van der Lestwij. De nakomeling van de hengst Alke 468. Es un descendiente de Alke 468 y la madre es Uldrik 457, criado por Haarsma en Sumar. Tiene una alzada de 163 centímetros, un porcentaje de consanguinidad de 16.69%.
Volgende hengst in de El keuringsbak próximo semental que vamos a ver es número 19. gesteld nummer 19, 19, nummer 19. Volk Zwart Damben. Número 19 es Volk Zwart Damben, hijo de Ulbrand 502 y la madre es con AAA Schalke 397, creado en Le Frisson Damben en Francia. Les repito, número 19. Tiene un porcentaje de consanguinidad de 17.86% y una alzada a la cruz de 166 centímetros.
276. El próximo semental es número 276. 276, 276, Wisse B. Semental Wisse B. Hijo de 517. La yegua es Mainze de 439, criado por la familia Boonstra en Ureterp, propiedad de la familia Heuker en. Tiene un porcentaje de consanguinidad de 17.78% con una alzada a la cruz de 162 centímetros. In de 10e groep twee bezetting hengsten. Velsenbakken keert de hele groep nog een keer terug. Ya hemos visto todos los sementales del grupo número 10. Y vamos a escuchar el jurado. Entonces les repito que los sementales del grupo número 10 serán representados otra vez y vamos a escuchar lo que va a decir el jurado.
groep jonge hengsten. Es un muy bonito grupo de sementales jóvenes. Hace un año, final del año pasado, fue la primera inspección y ahora vamos a escuchar los resultados del grupo número 10. Empezamos en el grupo número 10 con número 13. Es un semental largo con un buen tipo racial. Tiene mucha longitud en el cuello y suficiente en la línea superior. Un poquito débil en la alzada. El trabajo de las extremidades es suficiente. En el paso vemos un paso amplio y el trote es suficiente, ascendente, con un buen trabajo de las extremidades posteriores. Y ese semental será seleccionado para la próxima ronda. Número 154, un semental con un buen tipo racial, pero con un cuello vertical un poquito pesado, puede ser un poquito más ascendente, tiene suficiente alzada en la cruz. Se puede mejorar su trabajo en las extremidades. El paso puede ponerse un poquito más amplio. Y lo mismo vemos en el trote. Es un trote con suficiente flexibilidad en las extremidades posteriores, pero puede usar su cuerpo un poco mejor y no será seleccionado para la próxima ronda. Seguimos con el semental número 248. Un semental con un muy buen tipo racial. Puede tener un poquito más longitud en las extremidades delanteras. Es suficiente en el cuerpo de arriba, en la línea superior. Puede tener un poquito más de calidad en las extremidades posteriores. En el paso vemos un paso muy corto, que un poquito apurado, pero suficiente táctico. Pero se puede ampliar un poquito más las extremidades delanteras. Y en el trote vemos la flexibilidad suficiente, pero puede ser un poquito más ascendente y por eso no será seleccionado para la próxima ronda. Número 148. Un semental con un buen tipo racial. Tiene los hombros muy amplios y una línea superior correcta. Un poquito corto en la cruz de alzada. El trabajo de las extremidades es seco y duro. El paso es muy amplio y se puede tener un poquito más de flexibilidad. En el trote lo vemos suficientemente ascendente y por eso, al final de cuentas, ese semental sí será seleccionado para la próxima ronda. El número 19. Un semental con suficiente tipo racial. También suficiente en la frente, puede tener un poquito más de longitud en el cuello. Los hombros se ven muy fuertes y muy bien. El trabajo de las extremidades es de muy buena calidad. En el paso vemos un paso que es suficientemente amplio, pero puede ser un poquito más activo.
y debe ser más correcto en el trabajo de las extremidades delanteras. En el trote vemos mucho espacio y puede usarse un poquito más el trabajo del dorso. Por eso no será seleccionado para la próxima ronda. Número 276, un semental que puede ser un poquito más con su tipo racial, es poca expresión racial, tiene un cuello bastante horizontal, es suficiente en la línea superior y un poquito recta en la alzada y tiene una buena calidad de extremidades posteriores. En el paso es muy corto y apurado y el trabajo de las extremidades delanteras puede ser un poquito más correcto, aunque en el trote vemos suficiente trabajo, pero puede ser un poquito más flexionable en el trabajo y por eso no será seleccionado a la siguiente ronda. Y por eso otra vez queremos agradecer a todos los dueños de los sementales. Y los que van a seguir es el número 13 y número 148. Los sementales que ahorita van a ser seleccionados van a tener un chequeo por el veterinario y también una inspección semanal. Entonces, los que vamos a volver a ver es el número 148, número 13. Ahora vamos a ver todos los sementales que hemos visto. Es hermoso ver todos los sementales jóvenes. Vemos mucha gente feliz. En grupo número 9, semental 151 Welt van der Hargeweg, creado por Auer 514, criado por Koyman en Schorl, propiedad de la familia Reuter de Nijmegen y Ruth Sheikh Ali de United Kingdom, Reino Unido. El siguiente semental es Imte van Bantege, hijo de Ulbrand de 502, yegua es Bickel 470, criado por la familia Uxtra y Mürling de Bantega. Felicidades. 144, Bobke van Hillestedt Ostergaard, hijo de Johannes 484, yegua Norbert 444, criado y propiedad de la familia Ostrov de Suldrup. Proficiat. Felicidades. Seguimos con grupo número 10, semental número 13, Jevan Damben, hijo de Ulbrand 502, yegua de Epke 474, criado y propiedad de la familia El de la Frisson de Ménetrol de Francia. Seguimos con número 148, Jeep S, igual, hijo de Johannes 484, yegua de Dries 421, criado por la familia Glas Schipper en Zuid-Schermer,
y propiedad de Ruiter Nijmegen y Ruud Scheik de Reino Unido. Felicidades. Ronde van de hengstekeuringscommissie richting de mensen achter deze hengsten die weer dus een ronde verder komen. Felicidades a todos los que van a seguir a la siguiente ronda. De eerste in juni alweer. La próxima inspección sería en junio. Onderzoek later dit jaar. Más tarde en este año hay una investigación central. Mooie paardjes was gelegd door de TV-shots. Es hermoso ver todos esos sementales y será capturado por Seguishots. Ja, dat gaat razendsnel bij TV-shots. Als de fokkers-eigenaar op de tribune weer zitten, dan hebben de foto's al dus niet. Dan gaan ze nog een keer, dames en heren, hengsten. Nogmaals Ahí podemos ver otra vez por última vez los sementales, todos que van a seguir a la próxima ronda. Het is gisteren een geweldig mooie dag aan spannende tweede zitting mee begonnen. Uiteindelijk gisteren 3 de hengsten Corporation die zijn vandaag al in werk weggekomen. Ze zitten op de tussenstand van 8 de hengsten. We gaan naar die voorwaarden opdoen, wat al gezegd worden. Is er ook een hele mooie hengstbal, geweldig ontvangen door het andere stuk publiek. Opgedaan op 3.000 man bij hengstbal, dat is een afdoet. Een hele mooie show gestaan op het type dat aardig. En dat wordt vanavond van de teken. Nou ben je aan de groep nummer 11. Vamos a seguir con el siguiente grupo, grupo número 11. El primer semental de este grupo, grupo número 11, bienvenidos todos, es un día nuevo y empezamos en grupo número 11.
In deze groep gaan we eens kijken naar fiets nummer 100. Empezamos en este grupo con número 158, Thomas van der Ridderdijk. Van de Puma 685, Thomas van der Ridderdijk. Treft een zoon van engste. Es un hijo de Howard 514 y la yegua es de AAA Elbert 419, criado por la familia Duiven-Lekkerga y propiedad de la familia Lettinga igual de Hartwert. Entonces les repito, 158. Howard 514, Elbert 419. En de engste Wopke 409. Tiene una alzada a la cruz de 154 centímetros y un porcentaje de consanguinidad de 18.45%.
Heemstroor 186. Seguimos con el Semental 186. 186 now, 186. 186 Willem van der Goorn. Semental 186 Willem van Goorn-Gamiden. Descendencia de Auer 514. La yegua es Mene 496, criado y propiedad de la familia Brandsma en Goenga. Ese semental tiene una alzada de 164 centímetros y un porcentaje de consanguinidad de 18.22%.
kijken naar de nummer 201. 201 opgesteld. Estamos viendo el siguiente semental, número 201, De Saint-Heren, Wilbert R.M. Wilbert R.M. Zoon van de Auwert 514. Igualmente descendencia de Auwert 514 y Yegua Pele 422, criado por la familia Ram desde Noordwolde. 422 van Jasper 366. Wilbert RM tiene una alzada de 163 centímetros y un porcentaje de consanguinidad de 18.38%. Wilbert RM número 201. Dus de commissie kijkt naar nummer 88
80 opgesteld. Seguimos con el semental número 88, Jesper RS van Top en 12. Zo van Alwin 46. Descendencia de Alvin 469. Brandus Yegua es Brandus 345, en Avinia in Oppenhuizen. criado y Bijnia. propiedad de la familia Schra y Wijnia 88 dus. de Oppenhausen y de Corinne Wijnia en Uitwellinga. Brandus 345 en Jochem 259. Estamos viendo a un semental con un porcentaje de continuidad de 18.78%, una alzada a la cruz de 168 centímetros y la línea de materna 25. Para la gente en línea o en el público, las personas que acaban de llegar, estamos procediendo con el grupo número 11 y semental 88. Zo dadelijk om 10 uur de eerste clinics van de KPS. Utrecht in Het hotel, New York, zaal 1, zaal 2. Al rato a las 10 de la mañana habrá los cursos en el hotel aquí al lado, en
Westcourt Hotel. In de stalling-clinics eerste training begint om 10:30. En in de stroller eerste training om 11 uur. El primer curso empieza a las 11 de la mañana. Wat zijn de 86 in de reclames? Si requiere obtener más información de estos cursos, lo puede encontrar en la página 86 o en el sitio web. Altijd mooi hoe die hengsten zich presenteren hier in de tweede bezichtiging. Binnengekomen hengst nummer 260. Es hermoso ver cómo entran todos los sementales. Ahora estamos viendo al número 260. El semental 260 es Van der Ut de Westereen, descendiente de Alger de 522. La yegua es número 422 Felle y criado y propiedad de la familia Kamenga de Westereen. Tiene un porcentaje de consanguinidad de 18.11% y una alzada a la cruz de 166 centímetros. Línea materna 110. Vamos a ver ese hermoso semental. Gebitsproblemen bij het Friese paard. Dr. S.L. Journet. Zaal 2 om 10 uur de Global Export of Frisian Horses. Door Pascal Blijvoud van Horses to Fly. Zaal 3 Theorie van het Tuigen. Están dando más información sobre los cursos que les acabo de mencionar. Si requiere obtener más información de estos cursos, pueden encontrar en la página 86. Hier bei uns auf der Piste geht es um 16:20 los mit den Clinics. Dann geht es unter anderem eine Präsentation und später die elektronische Satteldruckmessung mit User-Service. Das gibt es um 17 Uhr. In den Stellen können Sie auch niederländisch zuhören und um 11:30 Uhr.
Simon, de Engelse veel volle sterkte zorgen ervoor dat ook vandaag weer hun voor de tijd verloopt. Volgende is alweer binnen. We hebben trouwens deze over hallo, niet tegen buiten de bocht. Hallo, niet tegen buiten de bocht gaan. Dank u. El semental tiene que cambiar de la hacia adentro y gracias al equipo de atrás de la tribuna que todo sale bien a tiempo, nos faltan 2 sementales de este grupo. We gaan naar hengst nummer 55, tweede bezichtiging van de nummer 55, 55, Seguimos con el siguiente semental 57. Se llama Yucatán van de Tipsterwey, descendiente de Tide 501 y la yegua ICE 489 55, criado por la familia Dijkstra y propiedad de la familia Dijkstra N.E. Les repito, número 55, Yucatán van de Tipsterwey.
Vamos a seguir con el último de este grupo 11, número 93. Semental Warren VDS. Descendencia de Bartera de 472 y la yegua es Lolka 371, criado y propiedad de la familia Van der Sluis de Coasterstille. Este semental tiene un porcentaje de consanguinidad de 18.16% y una alzada a la cruz de 163 centímetros. Vamos a parar con el semental 93. Nakeuring dus voor de nummer 3 en 9. En dat betekent dat de allerhengsten gaan binnenkomen deze. Tiene que repasar la inspección, entonces no va a seguir número 93 y vamos a seguir con los demás del grupo 11. Entonces número 93 será inspeccionado otra vez. Entonces procedemos con todos los sementales de este grupo número 11. Pero como ya les había mencionado, número 93 no será parte de este grupo. Hengsten die doorverwezen worden, gaan in de zomermaanden voorafgaand aan het Centraal Onderzoek geselecteerd worden bij een drietal voorrijdagen. Hij zal onder het zadel gepresenteerd moeten worden van de Hengstenkeuringscommissie op een beoordeling krijgen.
Dames en heren, was vandaag ook een bezoek gepland aan het Fries Landbouwmuseum. Uitermate interessant is een pendelbus aanwezig. Er zijn nog tickets verkrijgbaar. También habrá disponibilidad de unos boletos para un museo de agricultura. Desde aquí sale un autobús hacia el Museo de Agricultura. Usted puede todavía comprar sus boletos y disfrutar del Museo de Agricultura. Le repito, desde el Hotel Bescourt sale el autobús. Y el jurado ya tomó decisiones del grupo número 11. Y vamos a escuchar a Corrie Terpstra con los resultados. Empezamos con número 185. Thomas van den Ridderweg tiene 4 años y tiene buen tipo racial. Tiene un cuello un poquito pesado. Es suficiente en la posición de los hombros. En la línea superior tiene que mejorarse y enseñar más fuerza. Y también la conexión con las extremidades tiene que ser más fuerte. Y puede obtener un poquito más de longitud en las extremidades delanteras, pero la calidad de las extremidades es suficiente y el paso es un poquito apurado y se puede terminar mejor el paso. El trote es suficientemente despacio. El semental puede caminar un poquito más ascendente y puede enseñar más su dorso, entonces no será seleccionado a la siguiente ronda. Seguimos con número 186. Un semental muy joven, con una construcción ascendente, pero puede ser más esencial y puede enseñar un poquito más de expresión racial. Los hombros son suficientemente fuertes, la línea superior es de buena calidad. También las extremidades posteriores es suficiente. En el paso se puede ampliar un poquito más. En el trote le hace falta un poco más de fuerza. Pero al final de cuentas sí tiene las extremidades delanteras bonitas, pero no será seleccionado para la siguiente ronda. Seguimos con número 201. Un semental con un dorso bastante largo. Tiene una conexión del cuello y del cuerpo bastante ligera. Un semental con una posición de los hombros bastante bueno y correcto en la línea superior. Tiene una alzada bastante corta, pero el trabajo de las extremidades es de suficiente calidad. El paso es un poquito corto. En el trote vemos un trote ascendente con mucha flexibilidad. Y también nos ha enseñado un galope bastante bueno en las inspecciones anteriores. Entonces sí será seleccionado. Seguimos con número 88. Un semental con un buen tipo racial. Tiene bastante frente y longitud en el cuello, pero suficiente en la línea superior. Un semental con una alzada recta. El trabajo de las extremidades es suficiente. El paso es muy corto y le hace falta flexibilidad en las extremidades posteriores y en el trote. Tiene el trote bastante hacia enfrente.
se puede ampliar un poquito más las extremidades delanteras. Entonces no será seleccionada a la siguiente ronda. Seguimos con el número 260. Un semental con muy buena longitud, pero puede tener un poquito más de expresión racial. Un semental que obtiene una línea superior bastante rígido. En el paso vemos un paso muy apurado. En el trote vemos suficiente flexibilidad, pero aún así se ve muy rígido. En la línea superior se puede usar un poquito más de su dorso y tiene un poco de problemas con su balance, entonces no será seleccionado para la próxima ronda. Seguimos con el número 55, Yucatán van de Tipservij, un semental bastante joven, con suficiente tipo racial. Tiene una línea superior correcta y suficiente altura a la alzada. El trabajo de las extremidades es de buena calidad. En el paso vemos un paso bastante corto y en el trote el semental es suficiente ligeramente, pero le hace falta un poco más de fuerza, entonces no será seleccionado para la segunda ronda. Dat betekent dat vanuit groep 11 uitgenodigd wordt voor de voormiddag hekstnummer 200. Entonces, eso resulta que del grupo número 11, el semental que va a seguir la siguiente ronda es número 201. Entonces, procedemos al grupo número 12. Entonces, Wilbert R.M. será seleccionado para la próxima ronda. Seguimos con grupo número 12. Dames en heren, de kansen nummer 249, zoals eerste. Entonces, seguimos con el grupo número 12 y vamos a empezar con número 249. Er staat knallersnummer 249. Número 249. De 49 de Sankaran Inze van de leger Geen. Es el semental Inze van der Leger. Es descendiente de 517 y de la yegua Johannes 484, criado por la familia Fopma de Gouw y también es el dueño juntos con Fopma de Jensen. Número 249, el primero del grupo número 12, ese semental Inze van der Leger tiene un porcentaje de consanguinidad de 17.97% y una alzada de 167 centímetros.
In de bovenstelling nummer 202. Nummer 202. Stijgende paard de Zorro. Number 202, sounded side, the Zorro is in Zorro. Howard 5-1. Seguimos con el cemental 202, Zorro. Descendencia de Albert 514 y la yegua es Alvin 469, criado por Korten en Beert y propiedad de la familia Hoekstra de Oosterzee. Howard 5-4 maal Alwin 469 maal Thewes 389. Zorro tiene un porcentaje de conseguibilidad de 18.67% y una alzada a la cruz de 163 centímetros. Línea materna número 15.
Presentatie van de nummer 35. Vamos a seguir con número 35, Itzen van Meergra. Itzen van Meergra. Zijn zoon van Timen. Es un descendiente de Timen 503. Yegua es Reinder 452, criado y propiedad de la familia Van der Meer Algra de Serhuisstreffen. Combinatie met de Reinder 452 en dan Nikle 309. Itzen van Meergra, número 35, tiene un porcentaje de continuidad de 17.74% y una alzada a la cruz de 160 centímetros. Línea materna 49.
Tweebezichtiging van hengstnummer 266. Seguimos con el semental 266. Next stallion 266, de next hengstnummer 266. Dit ons suivant en het nummer 266. Isbrand van de Número 266, Isbrand van de Spokendam. Descendente 517. sterk aanmerking moet ik zeggen van Johannes 484. Y una yegua puerta de Johannes 484. Criado por la familia Tjeerdsma en Opende, propiedad de la familia Age Okema en de Siegerswoude. Estamos viendo a Semental 266, Isbrand van de Spokendam. Tiene un porcentaje de consanguinidad de 18.35% y una alzada a la cruz de 165 centímetros. Familia Age Okema tiene la propiedad de ese semental.
179. Vamos ahorita a proceder con el número 179. Hemos cambiado el orden y ahorita es número 179. Xonos van de Dembro Stables. El padre es Vander 512 y la yegua es Alvin 469, criado y propiedad de Dembro Stables en Mirlo. Xonos van de Dembro Stables tiene un porcentaje de consanguinidad de 18.12% y una alzada a la cruz de 162 centímetros. Xonos van de Dembro Stables, número 179. Después del número 179 vienen dos sementales más y ya procedemos después al resultado de los jurados. Estamos en grupo 12. Estamos viendo a Xonos van de Dembro número 179.
De oortjes daarvoor, Klaas. Voor 214 is binnen 200 en Semental 214 ya está listo para ser representado. Número 214, Ipke van de Peesterhoeven. Descendente de Mente 490. Y la yegua es Marcus 491, criado y propiedad de la familia Eckhart de Peest. Marcus 491 en Norbert 444. Und Norbert 444 vereinigt Tiene un porcentaje de consanguinidad de 18.25% y una alzada a la cruz de 166 centímetros. Línea materna 99. Ofwel in de New York zaal 1 met de export van politiepaarden op EPI, of in zaal 2 dental products, in Fusion Horses, over. A las 11:15 empieza una presentación en la sala 3 de la presentación de exportación de caballos. We hebben 11:12
in de stalling ben ik met logeren. Verder heb ik tennis in de school en hier op later op de middag in de hoofdring. Aparte de eso, tenemos en la tarde algunos cursos en este ring. El último del grupo 12 es número 313, Watse van het Oostende. Descendiente de R 524 y la yegua es Yerke 434, criado y propiedad de la familia Brinks en Wapserveen. Watse tiene un porcentaje de consanguinidad de 18.16% y una alzada a la cruz de 163 centímetros. Como ya les había platicado de los cursos que habrá durante todo el día, más información se puede obtener de los cursos en la página 86 del catálogo o en el sitio web también se puede encontrar más información. Ya pasaron todos los sementales del grupo número 2. El tiempo pasa volando. Y vamos a ver a todos los sementales del grupo número 12. Vamos a escuchar los resultados del jurado y vamos a ver cuáles sementales van a pasar a la segunda ronda. Desafortunadamente no todos se pueden pasar a la siguiente ronda, nada más los mejores sementales pasan a la siguiente ronda.
Vamos a escuchar lo que va a decir el jurado de los sementales grupo número 12. Leden van de ex-keuringcommissie nemen plaats achter de tafels. Dat betekent dat ze uit zijn. We gaan er Ya los jurados ya tomaron su decisión y vamos a escuchar los resultados del grupo número 12. Vamos a escuchar cuáles sementales van a pasar a la siguiente ronda. Empezamos con el semental 249, un semental que se ve bastante joven, pero se puede expresarse un poquito más joven. Tiene una posición buena del hombro. Puede ser un poquito más cerrada en la línea superior y un poquito débil en la alzada, pero la calidad de las extremidades está bastante buena. En el paso muestra bastante espacio y en el trote vemos a un semental que tiene una construcción ascendente bastante fuerte. Al final de cuentas, es una buena línea materna y va a pasar a la siguiente ronda. Seguimos con número 202, Zorro. Puede mostrarse un poquito más expresión racial. Tiene un cuello bastante estricto y bastante estricto en la línea superior. Tiene suficiente alzada a la cruz. Y el trabajo de las extremidades de buena calidad y el paso es suficiente amplio, aunque puede mostrar las extremidades delanteras un poquito más amplio. En el trote vemos un semental que necesita bastante velocidad. Entonces, ese semental no será seleccionado para la próxima ronda.
Seguimos con número 35, un semental que en totalidad tiene su construcción ascendente, pero se puede enseñar un poquito más ascendente. Tiene bastante frente y un poquito pesado en la conexión del cuello. También puede obtener un poquito más longitud en sus hombros y suficiente en la línea superior. El trabajo de las extremidades es fuerte y dura y de buena calidad, aunque el paso es un poquito más corto y tiene mucha rapidez. Y se puede mostrar un poquito más de actividad en las extremidades posteriores. En el trote vemos un semental que tiene suficiente flexibilidad en la parte posterior, aunque puede mostrar un poquito más de trabajo de dorso, entonces no será seleccionado para la próxima ronda. Seguimos con número 266, un semental bastante grande y tiene mucha longitud en la parte delantera, aunque puede mostrar un poquito más de expresión racial y puede ser un poquito más cerrado en la parte de arriba, en la línea superior. Aparte le hace falta un poquito más de longitud en la alzada, aunque el trabajo, las extremidades es de buena calidad. Muestra un paso bastante bueno. En el trote camina ascendente. Tiene mucha fuerza y mucho poder. Y tiene una línea materna bastante buena. Entonces sí vamos a seguir con ese semental a la segunda ronda. Seguimos con número 179. Tiene una expresión bastante joven y tiene una construcción muy razonable. Tiene una posición del hombro bastante buena y la línea superior es bastante buena, aunque el trabajo de las extremidades también es muy bueno también, aunque la parte de los posteriores puede ser un poquito mejor, aunque también en el paso puede mostrarse un poquito más de continuación, aunque el trote es bastante amplio, pero se puede mostrar un poquito más fuerte en el trote, entonces no será seleccionada a la segunda ronda. Do 214, un semental con bastante expresión juvenil. Puede expresarse un poquito más racial. Tiene una línea superior correcta y suficiente longitud en la alzada. El trabajo de las extremidades es bastante buena. El paso es bastante amplio, pero se puede mostrar un poco más fuerza, y en el trote vemos mucha flexibilidad en las extremidades posteriores, pero en la parte del dorso se puede mostrar un poquito más de fuerza, y al final de cuentas sí decidimos de pasarlo a la siguiente ronda. El último, 313, tiene 3 años ese semental, aunque puede mostrarse un poquito más de longitud. Es un semental con un frente bastante pesado. El semental se puede mostrar un poco más cerrado en la línea superior, aunque el trabajo de las extremidades es de buena calidad y el paso tiene suficiente actividad, pero un poquito corto. En el trote vemos un trote con mucha velocidad y necesita mucha velocidad, y le hace falta un poquito más de balance, entonces no será seleccionada para la segunda ronda. Entonces, significó del grupo número 12 van a seguir la segunda ronda, es número 249, 266 y
214. Y también del grupo número 11, el número 201. Entonces vamos a ver 4 sementales de los grupos 11 y 12 que van a seguir a la segunda ronda. Mooie plaatjes worden weer gemaakt door de assistent van Divi Shots. Wanneer de lintendames hier weer verruiming binnenkomen met die mooie bloemen. Allemaal weer vast terecht. Door Divi Shots. Vamos a volver a los 4 sementales del grupo 11 y el grupo 12 que van a ser seleccionados para la segunda ronda. Fokkers, eigenaren, kom erbij. Zeg iedere keer, dit is jullie moment. Je hebt er naartoe geleefd. Entonces les repito, vamos a ver al semental 201, 249, 214 y 249 y 266. Hulderink Fokkers, eigenaren vanuit groep 11, de nummer 201. Del grupo número 11, 201, Wilbert RM, descendiente de Aubert 514 y la yegua Sfele 422 y la familia Erderam de Noordwolde, felicidades con su precioso semental. De grupo 12 empezamos con el número 249, Ince van der Leegeen, descendiente de 517. La yegua es Johannes 484, creado por la familia Fopma de Gouw y comparte el dueño de Fopma de Jersem también. Seguimos con 266, Isbrand van de Spokedam, descendente de Bint 517 igualmente, y la yegua es Johannes 484, creado por la familia Tiersma de Opende y propiedad de la familia Och Akema de Siegersbouw. El último semental es número 214, Ipke van de Peesterhoeve, descendente de Meinte 490. La yegua es Marcus 491 y el criador y la familia es la familia Eckhart de Peest. Los sementales se ven hermosos y van a tomar una foto para los recuerdos. La próxima selección será en junio. Pero todavía les falta unas condiciones para el proceso en todo el año. Tienen que pasar una inspección semanal y un chequeo de 2 veterinarios. Handen worden gesteund door orde, overhanden flint aanvangen. Entonces, felicitaciones a la familia Fopma, familia Age Okkema, familia Eckhart y la familia Terram. Als u daar vervolgens op de site van omroep.nl. Nou, Felicidades. we zeggen naar Proficiat, rechts gaan zich in beweging zetten
Laat richting de lunchpauze. Vamos a proceder con un pequeño descanso, Nog een keer aan u. pero antes de eso vamos a mostrarles los sementales que sí van a pasar a la segunda ronda. En total ya van a pasar 32 sementales a la siguiente. También el día de ayer la inspección procedió con 26 sementales, así que hasta ahora van 32 sementales a la siguiente ronda. Deze 4 prachtlijnstoelen liggen verder gaan de wijze in de mop van het jaar 2026. A rato procedemos con la inspección del año 2026. Terminamos unos 15 minutos antes, pero ya vamos a tener un pequeño descanso y a las 12 volveremos a seguir con el grupo número 13, donde vamos a seguir viendo los sementales del grupo número 13 y número 14. Vamos a empezar a las 12 con la segunda ronda. Hasta entonces tenemos un pequeño descanso de media hora, 45 minutos. Soy Rubén Bosja en vivo desde Leeuwarden, Países Bajos. We laten in de middag hier 2 clinics in de hoofdpiste. De stallen om 11:30 gaan we logeren. En in de score hebben we om 2 uur weer een nieuwe clinic. Welke bloed heeft jouw houding en zit op je maat. Altijd interessant. Dit zijn nu onze bezoeken. Mooie prestatietrainers van de Ronda FBS. Nogmaals, dames en heren. Even neerstrekken en laten we nu even genieten van de beste van de jaargang 2023.